En 2018, una mujer de apenas 24 años estaba a literales segundos de acabar con su propia vida, sosteniendo un frasco de medicamentos a las 4 de la mañana con las manos temblando. 5 años después, esa exacta misma mujer había creado desde cero una empresa social que opera en 12 países diferentes y ya ha salvado comprobadamente miles de vidas reales. Pero aquí está lo que absolutamente nadie te cuenta sobre historias verdaderas de superación. El momento más devastador de su vida no fue el trauma violento en sí, fue lo que ella decidió hacer 3 meses después de aquella noche. Completamente sola en la madrugada, con aquel frasco en la mano representando dos opciones radicalmente opuestas. Lo que sucedió en aquellos 30 segundos suspendidos en el tiempo cambió no solo su destino irreversiblemente, sino el de 47.000 mujeres de las que probablemente nunca has oído hablar pero que están vivas hoy por causa de aquella decisión. Y antes de que te cuente esta historia completa y transformadora del inicio al fin, necesito que pares ahora y dejes un comentario honesto diciéndome, ¿alguna vez has estado en un punto tan bajo en la vida que pensaste que nunca, jamás ibas a poder recuperarte de aquello? Deja aquí abajo tu respuesta, y ya aprovecha para dar ese like y suscribirte al canal ahora. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar completa y para siempre la forma como ves tus propias cicatrices y dolores. Esta no es una historia motivacional tonta y superficial más, es la prueba real, documentada e inspiradora de que a veces necesitamos ser completamente destruidos para descubrir para qué realmente vinimos al mundo y cuál es nuestro verdadero propósito. Sara despertaba todos los días con aquella sensación de que la vida finalmente estaba teniendo sentido, ¿sabes? Era como si todas las piezas del rompecabezas se hubieran encajado de una manera casi mágica, de esas que ni siquiera creemos que son reales. Ella se miraba al espejo y veía a una mujer de 24 años que había conseguido algo raro, sentir que estaba en el camino correcto, construyendo algo sólido y verdadero. El apartamento pequeño pero acogedor, las cuentas pagadas en el día exacto, el trabajo que llenaba el corazón con propósito. Todo parecía gritar que la transformación personal que tanto había buscado estaba finalmente sucediendo. ¿Y hay algo mejor que despertar y sentir que estás construyendo exactamente la vida que siempre quisiste vivir? Aquella sensación de control, de que tus esfuerzos estaban valiendo la pena, era algo que Sara guardaba como tesoro, sin saber que pronto todo esto sería probado de la forma más brutal posible. Ella era de esas personas que llevaban luz para todos alrededor, ese tipo de amiga que llamas a las 2 de la mañana sabiendo que va a contestar, sin juicios, solo con acogida pura. Sara creció en una familia común, de esas que ves en todo barrio brasileño, padre trabajando con números, madre enseñando niños en escuela pública. Almuerzo de domingo en casa de la abuela con la mesa siempre llena y las historias repitiéndose. Nada de extraordinario en las apariencias, pero había amor, había risas genuinas, había aquella sensación reconfortante de pertenencia que da propósito a la vida y nos enraiza en algo mayor. Después de la carrera de psicología, consiguió una pasantía en una ONG que cuidaba de niños en situación de vulnerabilidad, ganaba poco, pero tenía aquel brillo en los ojos de quien estaba haciendo diferencia real en el mundo. Era la Sara antes de la tormenta, viviendo su jornada de superación diaria sin ni siquiera percibirlo, ayudando a otros a encontrar esperanza mientras construía la propia, creyendo que el futuro sería tan bueno como el presente estaba siendo en aquel momento específico de su vida. Los fines de semana de ella eran simples, pero llenos de aquella vida pulsante que hace que todo valga la pena, salir con las amigas al cine o a algún bar, ver aquellas series de las que todos están hablando, publicar foto del atardecer en Instagram con un pie de foto algo filosófico sobre gratitud. Ella se quejaba del tráfico como cualquier paulista, celebraba pequeñas victorias en el trabajo con stories animados, planeaba el próximo viaje aunque todavía no tuviera todo el dinero ahorrado. Vivía aquella vida de joven adulta intentando equilibrar sueños y realidad. Sara podría ser tú, tu hermana, tu mejor amiga sentada a tu lado ahora, era solo una persona más intentando encontrar su lugar en el mundo y dejar alguna marca positiva por donde pasara. Y tal vez sea exactamente por eso que lo que le sucedió duele tanto cuando lo escuchamos, porque nos hace percibir brutalmente que la cura y la resiliencia que buscamos pueden ser interrumpidas de la forma más violenta. Porque ella estaba haciendo todo bien, siguiendo todos los pasos que la sociedad enseña,
construyendo su propósito ladrillo a ladrillo. Y aún así el impacto de una única noche sería capaz de desmontar todo esto como si fuera un castillo de naipes. Hay algo sobre vivir en el piloto automático de la normalidad que solo percibimos el valor cuando lo perdemos brutalmente, ¿no es así? Sara despertaba sin miedo del día siguiente, trabajaba con propósito, reía de esas risas genuinas con las amigas, lloraba en las películas tontas, soñaba despierta con el futuro. Estaba viva en el sentido más completo e intenso de la palabra. Ella tenía planes concretos dibujados en la cabeza, quería hacer una especialización en terapia infantil, viajar a Europa por primera vez, tal vez adoptar un perro callejero cuando tuviera un espacio mayor. Cuando tienes 24 años y sientes que el mundo se está abriendo como una flor en primavera, parece que nada puede detenerte de verdad. Que tu resiliencia natural va a dar cuenta de cualquier desafío que aparezca en el camino. Pero la vida tiene una forma cruel e inesperada de recordarnos que no todo está bajo nuestro control, que existen tormentas que simplemente no vemos llegar aunque tengamos todos los radares encendidos. Y fue exactamente eso lo que le sucedió a Sara un viernes absolutamente común, cuando salió a un bar conocido y frecuentado desde hacía años. Mandó aquel último mensaje tranquilo a las 23:47 diciendo que estaba volviendo a casa, y tuvo su jornada de transformación interrumpida de la peor forma que un ser humano puede experimentar. Era un lugar seguro, frecuentado desde hacía años por las mismas personas, con bartenders que ya conocían su bebida preferida de memoria. Todos aquellos elementos que nos hacen bajar la guardia y solo disfrutar el momento presente sin paranoia. Sara estaba riendo de esas bromas internas de amistad antigua, conversando sobre cosas tontas e importantes al mismo tiempo. Viviendo aquel finecito de semana que todos merecemos después de una semana corrida de trabajo y responsabilidades. Nadie espera que la vida se voltee de cabeza en un abrir y cerrar de ojos así. Que el propósito que estabas construyendo con tanto cuidado y dedicación sea destrozado en cuestión de minutos por algo completamente fuera de tu control. Y cuando ella mandó aquel último mensaje al grupo de amigas, un mensaje común, sin drama, solo avisando que se iba, no tenía la menor idea de que estaba a punto de entrar en una especie de limbo emocional y psicológico. Era un agujero tan oscuro y profundo que hasta la esperanza, aquel sentimiento que siempre la acompañó, parecía haber sido completamente engullida. Dejando apenas vacío y un dolor que ni sabía que era posible sentir y seguir respirando. Los minutos siguientes de aquella noche son una mancha borrosa en la memoria de Sara, fragmentos que ella prefiere no juntar porque la imagen completa es demasiado devastadora para ser revisitada sin protección profesional. Lo que importa que entiendas ahora no son los detalles del horror, esto no es sobre voyeurismo o shock barato, sino sobre el impacto sísmico que aquello tuvo en cada fibra de su ser. Imagina que tienes una casa linda que pasaste años construyendo, decorando cada habitación con cuidado, llenando de memorias y significado. Y de repente un huracán categoría 5 pasa por encima y no deja piedra sobre piedra. Es más o menos así como Sara describe lo que le sucedió aquella noche. No fue solo un evento traumático que tendría que procesar y superar con terapia y tiempo, fue la demolición completa de la persona que ella era. La Sara que despertó en aquel hospital al día siguiente no era la misma Sara que había salido a tomar una cerveza con las amigas el viernes por la noche. Aquella Sara había muerto, y lo que quedaba en las sábanas blancas de aquella camilla hospitalaria era apenas un cuerpo vacío, sin propósito, sin esperanza, sin voluntad de ver el sol nacer de nuevo. Ella cuenta que se quedó horas mirando fijamente aquel techo blanco del hospital, con aquellas luces fluorescentes quemando los ojos, pensando una única cosa en loop infinito: ya no quiero estar aquí en este mundo. ¿Y el detalle más aterrador de esa frase? Es que ella no estaba hablando específicamente del hospital con su olor a desinfectante y ruido de máquinas, estaba hablando de la existencia entera, de la vida como concepto. De tener que despertar y respirar y existir cargando aquello todo dentro de ella. Sara me dijo años después, cuando ya conseguía hablar de esto sin despedazarse completamente, que en aquel momento en el hospital sintió con absoluta certeza que nunca más sería capaz de sentir felicidad, propósito o cualquier cosa que valiera la pena. La cura parecía no solo improbable, parecía imposible, una fantasía cruel que las personas cuentan para intentar consolarte cuando la verdad es que estás roto permanentemente. ¿Y lo peor de todo?
Es que pronto tendría que salir de aquel hospital, volver a casa, e intentar fingir que todavía era una persona funcional cuando por dentro solo había escombros y un silencio ensordecedor donde antes existían sueños. Cuando Sara finalmente despertó en aquel hospital con las luces blancas quemando sus ojos hinchados de tanto llorar durmiendo, no reconoció a la persona que estaba habitando aquel cuerpo lastimado. ¿Sabes cuando te miras al espejo después de una noche muy difícil y ves a un extraño mirándote de vuelta, con ojos que no parecen tuyos? Era exactamente eso, pero multiplicado por 1000, porque no era solo cansancio o tristeza, era la sensación física de que algo fundamental había sido arrancado de dentro de ella. La transformación que había construido con tanto cuidado a lo largo de los años, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, se había derrumbado en cuestión de horas como un edificio implosionado de forma controlada. Y ahora sobraban apenas escombros, un dolor tan profundo que parecía físico pulsando en cada célula, y aquel pensamiento persistente martillando sin parar en la cabeza: ya no quiero estar aquí. Ya no quiero existir en este planeta. Lo peor es que ella no estaba hablando específicamente del hospital, estaba hablando de la vida entera, del propósito que se había evaporado. De la esperanza que había sido violentamente arrancada de ella dejando apenas un agujero negro donde antes existía luz y planes de futuro. Los primeros días fueron una mancha borrosa confusa de rostros preocupados flotando a su alrededor, preguntas invasivas que no tenía fuerza emocional para responder. Y miradas pesadas que no conseguía sostener por más de 2 segundos. Policías aparecían queriendo detalles específicos que apenas conseguía organizar en la propia cabeza porque todo estaba fragmentado, mezclado con pesadillas y memorias que su cerebro intentaba desesperadamente borrar. Exámenes médicos interminables que la hacían sentir aún más invadida, formularios burocráticos que parecían reducir todo su dolor indescriptible a cajitas marcadas con X en un papel blanco y frío. La madre de ella no paraba de llorar, aquel llanto silencioso y continuo que duele más que cualquier grito desesperado, mientras el padre se quedaba completamente paralizado en la esquina del cuarto. Incapaz de mirar directamente a los ojos de la hija porque la propia culpa lo sofocaba. Sara percibió algo absolutamente terrible en aquellos primeros días de trauma fresco: las personas alrededor estaban sufriendo intensamente con lo que le había sucedido. Pero ella no tenía energía ni para cargar su propio dolor monumental, mucho menos el de todos ellos sumado. La jornada de superación que debería comenzar ahí, en aquel hospital con olor a desinfectante, parecía completamente imposible. Porque ¿cómo reconstruyes algo cuando ni tienes fuerzas básicas para salir de la cama y tomar un baño? Cuando Sara finalmente volvió a casa una semana después, sostenida por la madre porque las propias piernas apenas aguantaban, cerró la puerta del cuarto con aquel clic definitivo y decidió que el mundo allá afuera simplemente ya no existía más para ella. Cerró las cortinas gruesas para bloquear cualquier rastro de luz natural porque el sol brillando allá afuera parecía una afrenta personal. Como si el universo no tuviera el derecho de continuar normal después de lo que había sucedido. Apagó el celular completamente porque cada notificación era un recordatorio doloroso de que existía una vida entera sucediendo sin ella, personas riendo en las redes sociales, trabajando en sus proyectos. Viviendo como si el mundo no se hubiera acabado. Las amigas llamaban insistentemente dejando mensajes cariñosos y desesperados intentando alcanzarla de alguna forma, mandaban audios largos diciendo que estaban ahí para lo que necesitara. Pero Sara no respondía porque simplemente no existían palabras para ese tipo específico de dolor. La ONG donde trabajaba con tanto propósito, aquel lugar que antes llenaba su corazón de significado, mandó flores coloridas y tarjetas con mensajes de apoyo escritos a mano. Pero todo aquello parecía tan infinitamente distante. Era como si perteneciera a una versión de ella que había muerto aquella noche de viernes, una Sara que ya no existía y nunca más volvería a existir. Semanas se volvieron meses en un ritmo enfermizo y arrastrado que parecía distorsionar el propio tiempo, y Sara solo salía de la cama para el baño cuando el cuerpo físico simplemente ya no aguantaba más, a veces ni eso. Y la madre tenía que prácticamente arrastrarla. Dejó completamente de bañarse porque ¿cuál era el sentido real de limpiar el cuerpo si la suciedad que sentía estaba impregnada en el alma, en las capas más profundas de su ser? Comía apenas cuando la madre insistía con aquella voz quebrada y dejaba el plato en la puerta del cuarto,
pero eran bocados mecánicos y automáticos, sin sabor, sin placer, sin vida. Apenas combustible básico para mantener el cuerpo funcionando. Perdió 12 kilos en apenas 2 meses y ni percibió la diferencia en el espejo porque el cuerpo parecía un detalle completamente irrelevante al lado del agujero negro gigantesco que se había instalado en el centro del pecho. Sara me contó una vez, años después con aquella voz bajita de quien todavía carga vergüenza en las palabras, yo no estaba viviendo de verdad, estaba apenas existiendo en el modo más automático posible. Esperando silenciosamente no despertar al día siguiente. ¿Y la parte más aterradora y perturbadora de esa ausencia completa de esperanza? Es que ella no quería morir de forma dramática con algún gesto grandioso, solo quería desaparecer suavemente, evaporarse como niebla en el sol de la mañana. Dejar de existir como si nunca hubiera estado ahí ocupando espacio en el mundo. Lo peor de todo, Sara repetía a la terapeuta semana tras semana cuando finalmente comenzó el tratamiento, no era ni el dolor físico que todavía pulsaba en el cuerpo meses después. Era el silencio absolutamente ensordecedor dentro de la propia cabeza gritando las mismas cosas horribles en loop infinito. Fue tu culpa, tú dejaste que sucediera, lo mereciste de alguna forma retorcida, estás sucia permanentemente ahora, estás rota sin posibilidad de arreglo, nadie nunca más va a poder amarte de verdad. Esas frases martillaban día y noche, durante las pocas horas que conseguía dormir y durante las largas madrugadas despierta mirando el techo en la oscuridad. La culpa era particularmente devastadora porque intelectualmente sabía que no había hecho nada malo, pero emocionalmente cargaba un peso gigantesco como si hubiera sido responsable del propio trauma. Se sorprendía repasando cada detalle de aquella noche buscando el momento exacto donde podría haber hecho algo diferente, cambiado alguna decisión, evitado lo inevitable, aunque sabía racionalmente que eso era imposible. Y cuanto más rumiaba, más profundo se hundía en aquel pozo oscuro de vergüenza y autocastigo que simplemente no tenía fondo visible. La resiliencia que siempre fue parte de su personalidad parecía haberse evaporado completamente, sustituida por una fragilidad tan intensa que hasta respirar parecía exigir un esfuerzo consciente y deliberado. 3 meses enteros después de aquella noche maldita que dividió su vida en antes y después. Sara estaba sentada sola al borde de la cama a las 4 de la mañana mirando fijamente un frasco de medicamentos descansando en la palma de la mano temblorosa. El silencio de la madrugada era tan denso que parecía sólido, y dentro de la cabeza aquella voz repetía sin parar, acabar con esto ahora sería mucho más fácil que enfrentar décadas de dolor y cura incierta. Ella tenía 2 opciones cristalinas ahí en aquel momento suspendido en el tiempo, podía tomar todas aquellas pastillas y finalmente encontrar paz en el olvido permanente, o podía elegir continuar existiendo y enfrentar lo que parecía una montaña imposible de escalar. Y sinceramente, sin romantizar nada, una opción parecía infinita, absurdamente más fácil y tentadora que la otra, una que acabaría con todo el dolor de una vez por todas, versus una que prometía años de lucha ardua, terapia dolorosa y una transformación que parecía demasiado distante para ser real. Sara estaba literalmente a segundos de hacer la opción más fácil, con los dedos ya abriendo el frasco, cuando el celular vibró en la mesita de noche, apenas una notificación tonta, completamente aleatoria. De una red social que ni recordaba que tenía instalada. Normalmente habría ignorado completamente, pero algo la hizo mirar, tal vez curiosidad, tal vez el universo conspirando, tal vez apenas coincidencia absurda. Era un mensaje directo de una completa desconocida llamada Ana, de otro estado que Sara nunca había visitado. Que había leído por casualidad un post antiguo sobre salud mental que Sara había compartido años atrás cuando todavía creía que sus palabras podían hacer diferencia. El mensaje era cortito, sin grandes elaboraciones: hola, no te conozco personalmente, pero leí tu post de 2017 sobre ansiedad y depresión, me ayudó mucho en un momento súper difícil de mi vida. Gracias por haber compartido eso con el mundo, espero de corazón que estés bien. Sara leyó aquel mensaje simple una vez, después 2, después 3, con los ojos llenándose de lágrimas que finalmente no eran solo de desesperación. Y por primera vez en 3 meses enteros viviendo en aquel limbo emocional, ella lloró, pero no era aquel llanto desesperado y sin fondo que se había vuelto rutina, era algo diferente, más suave, casi parecido a alivio.
Lloró porque alguien, en algún lugar de este planeta gigante, había sido genuinamente tocado y ayudado por algo que ella había hecho, aunque sin saber, aunque sin estar presente, aunque estando completamente rota ahora. Miró el frasco de medicamentos descansando en la mano, después el celular iluminado con aquel mensaje brillando en la pantalla, después el frasco de nuevo pesando sus opciones finales. Y en aquel momento crucial que definiría literalmente todo lo que vendría después, Sara hizo la opción más difícil que había hecho en toda su vida, eligió quedarse, eligió intentar, eligió creer que tal vez, solo tal vez, todavía existía algún propósito escondido en medio de toda aquella destrucción, aunque todavía no consiguiera ver cuál era. Al día siguiente de aquella madrugada decisiva donde eligió la opción más difícil, Sara hizo algo que parecía completamente imposible hasta pocas horas atrás, tomó un baño de morado. Vistió ropa limpia que no usaba desde hacía semanas y literalmente puso los pies fuera de casa por primera vez en meses. Cada paso hasta la puerta del frente era una batalla interna intensa, una guerra silenciosa entre la voz familiar que gritaba no puedes. Estás demasiado rota y aquella chispa minúscula y frágil de esperanza que se había encendido con el mensaje de aquella desconocida. Tomó la dirección arrugada que la terapeuta le había dado semanas atrás, un grupo de apoyo para sobrevivientes que había ignorado completamente porque no conseguía verse como una sobreviviente. Apenas como alguien permanentemente destruida. El camino hasta ahí fue tortuoso emocionalmente, con Sara parando 3 veces considerando seriamente volver a la cama y desistir de todo aquello. Pero algo la empujaba hacia adelante en una mezcla de curiosidad y desesperación. Cuando finalmente empujó la puerta de aquella sala simple en un edificio viejo y vio 8 mujeres sentadas en círculo imperfecto de sillas plegables, Sara casi volvió corriendo al aislamiento seguro del cuarto. Pero algo profundo la sostuvo ahí parada en la puerta, tal vez fuera el inicio frágil de una jornada de transformación que ni sabía que estaba comenzando. O tal vez fuera apenas el agotamiento de no aguantar más cargar todo sola en silencio. La facilitadora del grupo, una mujer de unos 40 y tantos años con ojos gentiles que parecían haber visto muchas cosas, pidió gentilmente a cada una compartir cómo se sentía ese día específico, sin presión, sin juicio, apenas honestidad cruda. Y Sara escuchó la misma frase siendo repetida 8 veces consecutivas, saliendo de 8 bocas diferentes, cargando 8 historias completamente únicas pero extrañamente interconectadas por el dolor. Pensé que era solo yo pasando por esto. Fue como si alguien hubiera encendido brutalmente la luz en un cuarto completamente oscuro donde estaba tropezando ciega hacía meses, de repente todo quedó más claro, menos solitario, menos aterradoramente aislado. La vergüenza que la devoraba por dentro día y noche, haciéndola sentir sucia y culpable. Todas ahí sentían exactamente lo mismo y describían con palabras casi idénticas. La culpa paralizante que le impedía dormir bien, haciéndola revisar cada detalle buscando dónde se equivocó. Todas cargaban ese peso imposible en las espaldas encorvadas. Aquella sensación absolutamente devastadora de estar rota para siempre sin posibilidad real de arreglo, de que nunca más sería la persona que era antes. Cada mujer en aquella sala conocía íntimamente, dolorosamente ese sentimiento específico de pérdida irreparable. Y Sara entendió ahí, en aquel círculo imperfecto de sillas viejas en una salita prestada que olía a café viejo, que la superación verdadera no era una jornada heroicamente solitaria como muestran en las películas. Era algo que sucedía junto, colectivamente, una reconstrucción compartida donde cada historia individual validaba y fortalecía todas las otras. Sara comenzó a ir todas las semanas religiosamente, marcando aquellas 2 horas en la agenda como si fueran compromiso médico urgente. Porque de cierta forma eran el único momento en que conseguía respirar de verdad sin sentir el pecho aplastado. En las primeras 3 reuniones básicamente solo escuchaba en silencio, absorbiendo las historias de las otras mujeres como quien bebe agua desesperadamente después de días perdida en el desierto. Necesitaba saber visceralmente que no estaba sola, que otras habían sobrevivido al mismo abismo, que la resiliencia era posible aunque pareciera pura fantasía cruel. Escuchaba mujeres contando sobre el regreso al trabajo después de meses alejadas, sobre la primera cita romántica después del trauma, sobre pequeñas victorias diarias que parecían monumentales cuando estás reconstruyendo desde cero.
Cada historia era una prueba viva de que la cura, aunque siendo lenta y no lineal y llena de recaídas dolorosas, era tangible y alcanzable para personas reales de carne y hueso. En la cuarta reunión, después de 3 semanas enteras solo observando y absorbiendo, Sara finalmente abrió la boca y dejó salir apenas una frase, pero una frase que cambió fundamentalmente todo: mi nombre es Sara. Tengo 24 años, y yo sobreviví. Las palabras salieron temblorosas y bajitas, pero salieron, y el impacto fue inmediato y palpable en toda la sala, que pareció vibrar con la energía de aquel momento de coraje crudo. Las mujeres ahí presentes aplaudieron con una intensidad emocional que tomó a Sara completamente por sorpresa, haciendo el corazón acelerar de una manera que no sentía hacía meses. Algunas lloraron abiertamente junto con ella, reconociendo aquel primer paso imposible que cada una había dado en su propio tiempo. Y por primera vez desde aquella noche terrible de viernes que dividió su vida en antes y después, Sara sintió algo que honestamente pensaba que había perdido para siempre. Algo que parecía haber muerto junto con la versión antigua de ella. No era felicidad plena todavía, sería mentira e injusto llamarlo de aquello en aquella etapa inicial, era algo mucho más sutil, delicado, pero infinitamente precioso y poderoso, era esperanza genuina. Aquel sentimiento frágil pero transformador de que tal vez, apenas tal vez con mucho trabajo y apoyo, conseguiría encontrar un propósito nuevo emergiendo de las cenizas y escombros de la vida que tenía antes. Sara salió de aquella reunión y por primera vez en meses no fue directo a encerrarse en el cuarto oscuro, se sentó en la sala con la madre, aceptó un té, conversó por 10 minutos sobre cosas banales. Eran pasos minúsculos que para la mayoría de las personas no significarían nada, pero para alguien que había pasado meses deseando no despertar al día siguiente, eran victorias monumentales que merecían ser celebradas con toda la intensidad del mundo. La cura no sucedió de la noche a la mañana como en un pase de magia o milagro instantáneo, y Sara necesitó aprender dolorosamente que la transformación real y duradera es lenta, progresiva, llena de recaídas frustrantes y días en que sientes que volviste 3 pasos atrás. Comenzó terapia individual 2 veces por semana con una profesional especializada en trauma. Tuvo varias noches en que volvió a aquel lugar oscuro de la madrugada mirando el frasco de medicamentos y considerando seriamente la salida más fácil. Tuvo días en que simplemente no conseguía salir de la cama de nuevo. Pero ahora existía una diferencia absolutamente fundamental que cambiaba todo incluso en los peores momentos. Tenía un grupo entero de mujeres que entendían sin necesitar explicaciones largas. Que no juzgaban los pasos hacia atrás, que literalmente la sostenían cuando sus propias manos flaqueaban y soltaban. El WhatsApp del grupo vivía con mensajes de apoyo, audios de aliento a las 3 de la mañana, fotos tontas solo para sacar una sonrisa de quien estaba mal. Era una red de seguridad emocional que Sara ni sabía que necesitaba tan desesperadamente. 6 meses después de entrar tímidamente en aquel grupo pensando que nunca más sería capaz de hablar sobre lo que sucedió, Sara estaba tomando café una tarde de sábado con Ana, sí. Aquella misma Ana del mensaje aleatorio que salvó su vida, que coincidentemente era la facilitadora del grupo. Y ahí, moviendo el café distraída, Sara hizo una pregunta que venía atorada hacía semanas enteras, martillando en la cabeza cada vez que veía a Ana conducir aquellas sesiones pesadas. ¿Cómo consigues hacer esto todas las semanas? ¿Cómo consigues estar aquí escuchando todas estas historias absolutamente devastadoras y no romperte tú también? Ana paró lo que estaba haciendo, miró directamente a los ojos de Sara con aquella mirada profunda de quien conoce íntimamente la geografía del dolor humano. Y sonrió de esa manera suave pero firme de quien pasó por el fuego y salió diferente del otro lado. Porque yo ya estuve exactamente donde ustedes están ahora, Sara, en el fondo de aquel pozo oscuro pensando que nunca más iba a ver la luz, queriendo desistir de todo con cada respiro. Alguien me sostuvo firme cuando estaba cayendo libre en aquel abismo sin fondo, me mostró que la cura era posible aunque pareciera imposible, y ahora llegó mi turno de sostener. La simplicidad brutal de aquella respuesta cargaba años y años de superación condensados en pocas palabras, y Sara sintió algo moverse en el pecho, no era solo gratitud, era algo mayor, más transformador. Casi como un llamado. Fue en ese exacto momento preciso, con la taza de café enfriándose olvidada entre las manos y el ruido de la cafetería alrededor desapareciendo de fondo.
que Sara tuvo una idea que cambiaría no solo su propia vida sino la de literalmente miles de mujeres que ni conocía todavía. ¿Y si expandiéramos todo esto? ¿Y si creáramos una red mucho mayor, estructurada, para que ninguna mujer necesite esperar 3 meses sola sufriendo en silencio antes de encontrar este tipo de ayuda? Las palabras salieron en un chorro animado, con aquel brillo en los ojos que había desaparecido hacía tanto tiempo que Sara ni recordaba cómo era sentir entusiasmo por algo nuevo. Ana paró completamente lo que estaba haciendo, puso la taza despacio, miró a Sara con aquella mirada penetrante de quien reconoce instantáneamente el inicio de algo potencialmente gigantesco. Y dijo apenas 2 palabras cargadas de posibilidad infinita: entonces vamos a hacerlo suceder. Ninguna de las dos tenía dinero sobrando en el banco, muy por el contrario, estaban las dos viviendo ajustado, contando centavos. Y ninguna tenía experiencia previa con emprendimiento social o la menor idea de cómo construir una organización desde cero. Pero tenían algo infinitamente más poderoso que recursos financieros o conocimiento técnico: tenían un propósito ardiente quemando en el pecho. Un dolor visceral que no querían bajo ninguna hipótesis que nadie más sintiera sola en la oscuridad. Y aquella certeza íntima e inquebrantable de que el impacto que podrían causar juntas valía absolutamente cualquier sacrificio necesario. Sara no tenía cómo saber todavía, sentada en aquella cafetería ruidosa una tarde común de sábado, pero estaba a segundos de embarcarse en la jornada que transformaría su mayor herida en su mayor legado para el mundo. Estaba a punto de probar una verdad linda y dolorosa, que a veces la cura más profunda y transformadora no viene de enfocarse obsesivamente en sí misma, sino de usar tu propia historia rota para iluminar el camino oscuro de otras personas que están tropezando donde tú tropezaste. Y que el propósito más poderoso frecuentemente nace exactamente de nuestras cicatrices más profundas. De aquellos lugares en nosotros que fueron más brutalmente heridos y que de alguna forma retorcida se transforman en fuente de luz para otros. Sara y Ana comenzaron de la manera más humilde y simple posible, sin grandes pretensiones o planes mirabolantes. Crearon un grupo básico en WhatsApp con las 8 mujeres del grupo de apoyo original y establecieron una única regla linda en su simplicidad cruda: cualquiera podía mandar mensaje a cualquier hora del día o de la noche. Y alguien siempre respondería. Era un pacto sagrado de presencia constante, de cura colectiva compartida, de transformación construida junto que costaba literalmente 0 reales pero valía infinitamente más que cualquier terapia particular cara. En apenas 2 semanas cortas, aquel grupito íntimo y cerrado ya tenía 23 mujeres, amigas trayendo amigas, primas indicando primas, colegas de trabajo susurrando sobre aquel espacio seguro. Todas cargando sus historias dolorosas y buscando desesperadamente esperanza real. En un mes eran increíbles 67 mujeres activas en el grupo, mandando mensajes a toda hora, compartiendo victorias minúsculas y derrotas devastadoras. Creando una telaraña de apoyo que ninguna de ellas tenía antes. Sara y Ana percibieron algo absolutamente poderoso y al mismo tiempo aterrador: había un hambre desesperada y no atendida por ese tipo de conexión auténtica. Por un espacio genuinamente seguro donde podía ser completamente vulnerable sin miedo paralizante de juicio cruel. Era como si miles de mujeres Brasil afuera estuvieran esperando desde hacía años, décadas hasta que alguien finalmente creara ese lugar de acogida, y ahora que existía de verdad, simplemente no paraban de llegar. Cada una trayendo no solo su dolor específico, sino también su resiliencia única y su voluntad genuina de recomenzar la vida. Pero con el crecimiento exponencial e incontrolable vinieron problemas gigantescos que Sara y Ana simplemente no habían previsto ni se habían preparado para enfrentar. Desafíos que probaban diariamente el propósito que las movía y la fe que tenían en el proyecto. ¿Cómo moderar conversaciones tan delicadas e intensamente pesadas sin formación específica para eso? ¿Cómo garantizar con absoluta certeza que el espacio era realmente seguro cuando tenían literalmente decenas de mujeres completamente nuevas entrando todas las santas semanas sin ningún tipo de verificación? ¿Cómo lidiar adecuadamente y con responsabilidad con crisis suicidas agudas en medio de la madrugada cuando ninguna de ellas era psicóloga formada o tenía entrenamiento profesional en intervención de crisis? Las preguntas se acumulaban más rápido de lo que las respuestas aparecían, y Sara sentía el peso de la responsabilidad creciendo aterradoramente cada día que pasaba.
Fue cuando tomó una decisión que toda su familia y amigos cercanos pensaron que era locura completa e irresponsable. Dejó el empleo estable en la ONG que amaba tanto para dedicarse íntegra y obsesivamente al proyecto todavía embrionario, viviendo de la pequeña reserva de emergencia que había ahorrado durante años trabajando duro. Sin salario fijo entrando a fin de mes, sin plan B en caso de que todo saliera mal, sin absolutamente ninguna red de seguridad financiera. Solo con una fe ciega e irracional de que aquel impacto transformador que estaban causando en la vida real de mujeres reales valía completamente el riesgo gigantesco que estaba corriendo. La madre de Sara imploraba casi todos los días con lágrimas en los ojos y voz desesperada: «Hija, ya pasaste por tantas cosas traumáticas, descansa ahora, cuídate a ti primero antes de intentar salvar al mundo entero». El padre se quedaba en silencio pesado, pero Sara veía la desaprobación en sus ojos cada vez que se cruzaban en la cocina, aquella mirada que decía sin palabras que ella estaba siendo irresponsable e imprudente. Pero Sara había entendido algo absolutamente fundamental sobre su propia jornada de cura que nadie alrededor parecía conseguir comprender. Cuidar de aquellas mujeres heridas era literalmente cuidarse a sí misma de una forma profunda y transformadora, porque cada vez que sostenía firme a alguien que estaba cayendo en aquel abismo que conocía tan bien, fortalecía automáticamente su propia recuperación frágil. Era una simbiosis linda y poderosa: cuanto más daba, más recibía de vuelta en forma de propósito renovado, esperanza concreta y sensación visceral de que su dolor había finalmente encontrado un significado mayor. Comenzaron a organizar reuniones presenciales mensuales para complementar el apoyo virtual, alquilando una salita minúscula en una iglesia evangélica del barrio por apenas 50 reales. Era literalmente todo lo que conseguían pagar en aquel momento ajustado. Aparecían 10, 15, a veces sorprendentes 30 mujeres ocupando cada centímetro de aquel espacio apretado. Cada una trayendo su historia absolutamente única pero universalmente comprendida por las otras que formaban aquel círculo sagrado de dolor compartido y cura colectiva. Sara observaba fascinada aquella diversidad toda encontrándose en terreno común. Mujeres de 18 años recién salidas de la adolescencia sentadas lado a lado con mujeres de 60 que cargaban décadas de trauma no procesado. Ejecutivas poderosas de grandes empresas dividiendo honestamente el círculo con empleadas domésticas que apenas habían terminado la enseñanza fundamental. Y todas ellas, absolutamente todas independiente de clase social o edad o profesión, unidas por la misma jornada brutal de superación, por la misma necesidad desesperada de ser vistas y escuchadas sin juicio. Había algo profundamente bonito y espiritualmente transformador en presenciar aquella diversidad económica y social toda encontrando terreno absolutamente común en la vulnerabilidad cruda, en la honestidad dolorosa, en la esperanza frágil pero tenaz compartida entre extrañas que se volvían hermanas. Y juntas, formando círculos imperfectos pero llenos de amor genuino y aceptación radical, comenzaban lentamente a curar heridas que parecían objetivamente incurables, probando repetidamente que la resiliencia verdadera muchas veces no se construye heroicamente sola como muestran en las películas, sino en la conexión auténtica y profunda con otras almas igualmente rotas que están pacientemente remontando los propios pedazos destrozados. Los meses iban pasando y la red continuaba creciendo orgánicamente a través del boca a boca poderoso. Una mujer ayudaba a otra que ayudaba a 3 más que traían a sus amigas, creando un efecto cascada de cura y transformación que parecía tener vida propia y no parar nunca. 1 año y medio después de crear aquel primer grupo simple en WhatsApp con apenas 8 mujeres valientes, Sara estaba sentada completamente destruida en un banco de plaza pública con Ana al lado. Las dos mirando al horizonte sin realmente ver nada. Financieramente Sara estaba absolutamente quebrada. Había quemado literalmente hasta el último centavo de los ahorros que le llevó años juntar. Estaba debiendo 3 meses consecutivos de alquiler con el propietario ya amenazando desalojo. Comiendo fideos instantáneos 3 veces al día porque era genuinamente el único alimento que cabía en el presupuesto ridículo que tenía. Emocionalmente estaba exhausta hasta los huesos, con ese tipo de cansancio profundo que ninguna cantidad de sueño consigue curar porque viene del alma agotada y no solo del cuerpo. La red ahora impresionante tenía más de 400 mujeres activas, un crecimiento que objetivamente debería ser motivo de celebración y orgullo inmenso, pero no tenía estructura ninguna de verdad.
No tenía financiamiento sostenible, no tenía absolutamente nada además de la buena voluntad pura de voluntarias dedicadas que estaban todas tan completamente agotadas como ella misma. Sara miró a Ana con lágrimas gruesas escurriendo sin control por el rostro y dijo las palabras más difíciles y dolorosas que había dicho en toda su vida: Ana, simplemente ya no aguanto más esto. Necesitamos parar todo ahora, no está funcionando de la manera que debería, no tenemos absolutamente ninguna condición real de sostener esto por más tiempo. El propósito ardiente que la había literalmente sostenido y mantenido viva por tanto tiempo parecía estar finalmente desvaneciéndose como arena entre los dedos, siendo sustituido por el cansancio brutal y desesperante de quien intentó heroicamente mover montañas enteras con las manos completamente desnudas y finalmente percibió que tal vez simplemente no era lo suficientemente fuerte para la tarea. Ana se quedó en silencio pesado por un tiempo que pareció absolutamente eterno, mirando fijamente al horizonte distante como quien busca desesperadamente las palabras correctas que puedan cambiar todo. Y entonces preguntó algo aparentemente simple pero absolutamente devastador en el impacto: Sara, ¿todavía recuerdas a Julia? Sara recordaba perfectamente y con detalles vívidos. Julia había entrado en la red apenas 3 meses antes en crisis suicida profunda y aguda. Mensajes desesperados en medio de la noche diciendo que ya no aguantaba más vivir, y el grupo entero se había quedado con ella la noche entera en turnos organizados, mandando mensajes de apoyo sin parar. Haciendo videollamadas, literalmente sosteniéndola virtualmente hasta que aceptara ir al hospital y buscar ayuda profesional. Ella me mandó un mensaje largo ayer por la tarde. Ana continuó con la voz visiblemente embargada por la emoción contenida. Dijo que volvió finalmente a trabajar después de meses alejada. Que está consiguiendo sonreír de nuevo sin forzar, que nuestra red literalmente salvó su vida cuando nada más parecía tener sentido. Ana volteó completamente el cuerpo hacia Sara e hizo la pregunta que literalmente cambiaría todo en los segundos siguientes. ¿Cuántas Julias exactamente vamos a conscientemente dejar atrás solas en la oscuridad si desistimos ahora? Sara lloró ahí mismo descontroladamente, en medio de aquella plaza movida con personas pasando y mirando curiosas, porque sabía la respuesta con cada fibra consciente de su ser: simplemente no podían desistir ahora. No cuando había literalmente tanta gente desesperada necesitando de aquel espacio de cura. No cuando el impacto transformador que causaban era comprobadamente la diferencia concreta entre vida y muerte para mujeres reales. Cada mensaje de gratitud que recibían, cada historia de superación que presenciaban, cada mujer que volvía al grupo meses después para contar que estaba reconstruyendo la vida. Todo esto pesaba infinitamente más que el cansancio o la falta de dinero o cualquier obstáculo práctico que enfrentaran. La transformación profunda que buscaban no era egoístamente solo para ellas mismas y sus propias jornadas individuales de cura, sino para cada mujer que todavía llegaría completamente perdida, totalmente rota, sin ningún rastro de esperanza, buscando desesperadamente aquella mano extendida firme en la oscuridad sofocante. Sara enjugó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró profundo aquel aire de la plaza, y tomó una decisión final que definiría literalmente todo lo que vendría después. Iba a hacer un último intento desesperado antes de considerar desistir. Iba a transformar aquella red informal caótica en un negocio social de verdad, con estructura profesional, procesos claros y sostenibilidad financiera real. Porque si iba a hacer aquello, si iba a realmente ayudar a miles de mujeres como prometía, necesitaba hacer bien, hacer profesionalmente. Hacer de una manera que durara décadas y no apenas meses antes de implosionar por falta de estructura básica. Sara tomó una decisión que objetivamente parecía absolutamente insana, pero era genuinamente la única salida viable que conseguía ver. Transformar aquella red informal y caótica en un negocio social estructurado de verdad, con procesos profesionales documentados, gobernanza clara y sostenibilidad financiera real de largo plazo. Pasó semanas enteras encerrada en el cuarto escribiendo obsesivamente un proyecto detallado de 40 páginas, derramando en el papel literalmente todo el dolor acumulado, todo el propósito ardiente que la movía. Y principalmente todo el impacto mensurable y transformador que habían causado hasta ahí en las vidas reales de cientos de mujeres. Era su última jugada desesperada, su todo o nada absoluto.
El momento de poner todas las fichas en la mesa y esperar que alguien allá afuera viera el mismo potencial gigantesco que ella veía cuando cerraba los ojos e imaginaba el futuro. Comenzó metódicamente a buscar y contactar aceleradoras de impacto social esparcidas por Brasil, tocando persistentemente puertas de organizaciones serias que apoyaban emprendedores sociales que genuinamente querían cambiar pedazos del mundo a través de sus negocios con propósito. Llevó 29 noes consecutivos y devastadores, cada rechazo educado era una puñalada afilada en la esperanza frágil que ya estaba por un hilo fino. Cada no vemos potencial real de escalabilidad en el modelo propuesto o el mercado para esto es muy nichado dolía visceralmente como una persona más poderosa diciendo implícitamente que aquellas mujeres heridas simplemente no importaban lo suficiente para merecer inversión seria. Pero Sara había aprendido algo absolutamente fundamental sobre resiliencia verdadera durante su propia jornada brutal de superación, solo necesitas honestamente un único sí. Apenas una puerta que finalmente se abra después de tantas cerradas, una persona u organización que consiga ver exactamente lo que tú ves y crea de corazón que la transformación propuesta es totalmente posible. La puerta número 30 finalmente se abrió como un milagro inesperado. Y era una aceleradora relativamente pequeña pero que entendía profunda y visceralmente el poder transformador de negocios genuinamente movidos por propósito real y no apenas por lucro financiero. Ofrecieron 20.000 reales de inversión inicial, objetivamente no era una fortuna gigantesca, pero era oxígeno puro y vital para quien estaba literalmente asfixiándose financieramente hacía meses. Y 3 meses intensivos de mentoría especializada con personas experimentadas que habían construido empresas sociales sostenibles absolutamente desde cero. Sara usó cada centavo de aquella inversión preciosa con precisión quirúrgica y planificación meticulosa, contrató un desarrollador para crear una plataforma online profesional y funcional. Pagó una psicóloga experimentada para supervisar todos los atendimientos y garantizar que nadie estaba siendo inadvertidamente perjudicada. Y organizó un entrenamiento intensivo de fin de semana para capacitar adecuadamente un equipo creciente de voluntarias a hacer acogidas seguras y verdaderamente efectivas. La red dejó de ser apenas un grupo caótico de WhatsApp donde buenas intenciones sinceras a veces simplemente no eran suficientes para lidiar con crisis complejas, se volvió una estructura organizada y profesional. Con procesos claros documentados, con ética rigurosa supervisada, con calidad consistente garantizada en cada interacción. Y lo más absolutamente increíble y al mismo tiempo aterrador. El impacto mensurable comenzó a multiplicarse exponencialmente de formas que Sara literalmente nunca había imaginado posibles en sus sueños más optimistas. Probando repetidamente que cuando consigues juntar propósito genuino y ardiente con estructura profesional sólida, la cura puede alcanzar lugares geográficamente distantes y demografías diversas que ni soñabas originalmente. La plataforma nueva y moderna ahora ofrecía chat profesional 24 horas al día moderado por profesionales entrenados que sabían exactamente cómo lidiar adecuadamente con crisis de diferentes intensidades. Grupos de apoyo tanto virtuales vía Zoom como presenciales esparcidos estratégicamente por varias ciudades diferentes del país entero. Tenía también un banco de datos precioso y cuidadosamente curado con cientos de profesionales calificados de salud mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que generosamente atendían completamente gratis o con descuentos gigantescos de 70 a 80% específicamente para mujeres de la red que no tenían condiciones financieras de pagar precio completo. Sara también invirtió tiempo creando materiales educativos profundos y bien fundamentados sobre trauma complejo, proceso de superación y jornada de cura. No aquellas cosas superficiales de autoayuda que encuentras fácilmente en cualquier esquina de Internet, sino contenido genuinamente profundo, sólidamente basado en ciencia psicológica actual y experiencia real vivida, que realmente ayudaba a las mujeres a entender neurológica y emocionalmente lo que estaban pasando. En apenas 6 meses sorprendentes, la red alcanzó la marca impresionante de 2.000 mujeres activas registradas, un crecimiento que literalmente le quitaba el sueño a Sara de tan bonito, significativo y aterradoramente responsable al mismo tiempo. En un año eran increíbles 8.000 mujeres conectadas diariamente en la plataforma, compartiendo vulnerablemente historias dolorosas, construyendo redes espontáneas de apoyo mutuo,
encontrando esperanza concreta en lugares emocionales donde antes solo había oscuridad sofocante y desesperación paralizante. Sara consiguió negociar un financiamiento significativamente mayor de una fundación internacional renombrada que había quedado genuinamente impresionada con los resultados mensurables y testimonios emocionantes. Y finalmente tuvo recursos para contratar un equipo pequeño pero absolutamente apasionado por el propósito mayor, gente competente que no estaba ahí apenas por el salario mensual, sino porque creía visceralmente que estaban participando de algo que literalmente cambiaba y salvaba vidas reales todos los días. La red comenzó a expandirse orgánicamente para otros estados brasileños con una velocidad que dejaba a Sara completamente sin aliento de tan rápido. Cada nueva ciudad conquistada era una victoria significativa celebrada, cada nuevo grupo local formado era la confirmación poderosa de que aquel impacto transformador simplemente no tenía fronteras geográficas limitantes. Después vinieron naturalmente otros países de lengua portuguesa entera, con mujeres en Portugal, Mozambique, Angola y hasta Timor-Leste. Todas enfrentando dolores psicológicos fundamentalmente similares pero con contextos culturales y realidades sociales únicas que enriquecían aún más la diversidad y profundidad de la red como un todo. Hoy, exacto 5 años después de aquella noche de viernes que casi destruyó a Sara completa e irreversiblemente, la red tiene números que parecen absolutamente serials cuando te paras a procesar la magnitud. 47.000 mujeres registradas activamente, 200 voluntarias meticulosamente entrenadas esparcidas estratégicamente por el mundo entero. Presencia consolidada y efectiva en 12 países diferentes y alianzas formales establecidas con más de 300 profesionales calificados de salud mental. Pero Sara siempre repite una cosa fundamental que aprendí a valorar profundamente después de conocer íntimamente esta historia toda. Los números fríos y estadísticas impresionantes simplemente no cuentan la historia real y completa. No consiguen capturar adecuadamente la esencia visceral de la transformación que sucede cuando una mujer en desesperación absoluta encuentra a otra que ya pasó por el exacto mismo abismo oscuro y consiguió salir viva del otro lado. La historia real, la que realmente importa al final de cuentas, está guardada en los cientos de mensajes emocionantes que Sara recibe literalmente todos los santos días sin excepción. En los relatos detallados de mujeres que encontraron coraje que ni sabían que existía para continuar viviendo porque vieron concretamente que la cura no era mito motivacional sino una jornada real que podía ser recorrida paso a paso junto con otras. Sara me mostró generosamente algunos de esos mensajes guardados una vez durante una conversación larga que tuvimos, y confieso honestamente que lloré leyendo varios de ellos, sintiendo el peso emocional de cada palabra. Gracias del fondo del corazón por existir, ustedes literalmente me devolvieron mi vida entera cuando ya había desistido, iba seriamente a desistir de todo y acabar con mi vida. Pero las encontré en el momento exacto correcto y ahora estoy aquí, viva, luchando, creyendo de nuevo. Por primera vez en años interminables no me siento completamente sola cargando este dolor imposible, y eso cambia absolutamente todo para mí. Ella guarda meticulosamente cada mensaje recibido como si fueran tesoros sagrados e insustituibles, porque de cierta forma profunda realmente lo son. Cada uno representa concretamente una vida que no se perdió a la desesperación, una mujer que conscientemente eligió esperanza en vez de desistencia. Una historia real de superación que comenzó exactamente en aquella red que casi no existió. Sara me dijo una cosa que sinceramente nunca voy a olvidar por el resto de la vida. Con aquellos ojos intensos que ya vieron el fondo absoluto del pozo más oscuro pero hicieron la opción consciente de volver a la superficie y ayudar a otras a hacer lo mismo. Cuando me siento y leo todos estos mensajes con calma, simplemente ya no veo mi tragedia personal como un fin definitivo de mi vida, veo mi propósito mayor claramente, veo el porqué cósmico de todo lo que me sucedió. Aquella noche terrible de viernes no define fundamentalmente quién es ella como persona hoy, pero definitivamente definió de forma absolutamente irreversible lo que ella hace concretamente en el mundo y el legado transformador que está construyendo diariamente. Ella no consiguió trágicamente evitar que el trauma le sucediera aquella noche específica, pero puede garantizar firmemente que otras mujeres no pasen por experiencias similares completamente solas, sin apoyo adecuado.
sin estructura de acogida, sin esperanza tangible de que van a sobrevivir y eventualmente prosperar de nuevo. Y eso, de alguna forma profundamente retorcida, dolorosa y extrañamente bonita al mismo tiempo, da un sentido trascendente a un dolor que originalmente parecía no tener absolutamente ningún sentido o propósito visible, transformando alquímicamente trauma bruto en impacto social mensurable. Herida sangrando en cura colectiva poderosa, desesperación paralizante en una empresa social estructurada que literalmente salva vidas reales todos los días sin parar. Sara hoy habla regularmente en conferencias internacionales importantes sobre trauma, resiliencia y emprendimiento social, fue portada de varias revistas de negocios sobre impacto positivo, recibe premios prestigiosos reconociendo el trabajo transformador que realiza. Pero ella jura solemnemente que nada de eso se compara remotamente con la sensación indescriptible de recibir un mensaje simple de madrugada de una mujer desconocida diciendo apenas gracias. Me salvaron cuando más lo necesitaba. Ella transformó genuinamente la noche más terrible y devastadora de toda su vida en el inicio improbable de la historia más bonita y significativa que podría posiblemente contar a cualquier persona. Probó concretamente que superación verdadera no es superficialmente sobreborrar mágicamente lo que sucedió o fingir que ya no duele nada. Es fundamentalmente sobre resignificar profundamente la experiencia. Sobre usar el dolor como materia prima valiosa para construir algo tangible que deja el mundo objetivamente mejor y más compasivo de lo que estaba antes de que actuaras. Y si ella consiguió impresionantemente hacer eso saliendo del fondo del pozo más absoluto posible, con literalmente cero recursos financieros y un dolor psicológico que parecía infranqueable y permanente, ¿qué exactamente te impide ahora transformar tu propia historia? ¿Qué te detiene concretamente de mirar honestamente a tus heridas más profundas y preguntar con coraje, ¿qué puede enseñarme este dolor específico sobre mí y sobre el mundo? ¿A quién exactamente esto puede permitirme ayudar de forma única? ¿Qué propósito mayor está misteriosamente escondido en este dolor que parece sin sentido? Porque al final de cuentas, después de todo, la mayor cura disponible no viene de olvidar convenientemente lo que nos rompió brutalmente o de fingir que cicatrices no existen. Viene de usar conscientemente los pedazos rotos para construir algo completamente nuevo y transformador. Algo valioso que solo podría existir precisamente porque el dolor existió primero y te moldeó de formas inesperadas. La historia completa de Sara me enseñó cosas profundas y transformadoras que sinceramente ningún libro caro de autoayuda o charla motivacional emocionante jamás conseguiría enseñar con la misma intensidad. Porque ella no vino de teoría abstracta o conceptos bonitos, vino directamente de sangre real, sudor honesto, lágrimas abundantes y una determinación absolutamente absurda de transformar el peor momento devastador de la vida en algo que hiciera algún sentido mayor en el universo. La primera lección es tal vez la más poderosa y contraintuitiva de todas, tu momento más oscuro y desesperante, aquel instante específico en que genuinamente piensas que todo terminó definitivamente. No es necesariamente tu final trágico, puede ser exactamente el inicio retorcido, doloroso y completamente improbable de tu mayor jornada de propósito y significado en esta vida. Sara estaba literalmente con un frasco de medicamentos en la mano temblando a las 4 de la mañana, a meros segundos de desistir completamente de todo y todos. Y apenas 5 años después había construido impresionantemente una red estructurada que salvaba vidas concretas en 12 países diferentes esparcidos por el mundo. Si todo esto no es prueba irrefutable de que la cura profunda y la transformación radical son genuinamente posibles incluso en los escenarios más absolutamente devastadores y sin esperanza aparente, sinceramente no sé qué más podría serlo. La vida tiene una manera misteriosa y extraña de rompernos brutalmente exactamente en el punto específico donde necesitamos ser completamente reconstruidos de una forma totalmente nueva, más fuerte, más resiliente, con un propósito ardiente que ni remotamente sabíamos que existía dormido dentro de nosotros esperando ser despertado por el dolor. La segunda lección que su historia carga es linda, contraintuitiva y libera de una forma que pocos entienden realmente, absolutamente no necesitas estar completamente curado, entero, perfecto y equilibrado para genuinamente ayudar a alguien que está roto y desesperado, de hecho. A veces es justamente tu herida todavía abierta y sangrando la que te permite ver la herida del otro con claridad absoluta y empatía visceral.
Sara comenzó valientemente a construir la red cuando todavía estaba ella misma en terapia intensiva 2 veces por semana, cuando todavía tenía días terribles en que simplemente no conseguía salir físicamente de la cama, cuando su resiliencia era frágil e intermitente como una vela temblando en el viento fuerte. Ella no esperó pacientemente estar 100% recuperada y equilibrada porque entendió algo fundamental: la cura nunca es lineal como una línea recta perfecta del sufrimiento hasta la felicidad plena constante. Es un camino retorcido e irregular, lleno de idas y venidas frustrantes, y puedes absolutamente ayudar a otros de forma significativa incluso estando bien en medio de ese proceso desordenado e imperfecto. ¿Cuántas veces nosotros posponemos indefinidamente hacer diferencia real porque pensamos equivocadamente que no estamos listos suficiente o curados suficiente para merecer ayudar a alguien? ¿Cuántas veces dejamos de extender generosamente la mano porque pensamos erróneamente que nuestro propio dolor actual nos descalifica completamente y nos hace inadecuados? Sara probó concretamente que es exactamente lo opuesto: su dolor personal no era de ninguna forma una descalificación que la impedía, era su mayor credencial posible. Era precisamente lo que hacía que las otras mujeres confiaran profundamente en ella y creyeran genuinamente que la superación prometida era real y alcanzable para personas comunes. La tercera lección fundamental es sobre cómo impacto verdadero y duradero realmente sucede en el mundo real práctico. Lejos completamente de los reflectores glamorosos y de las historias fantasiosas de éxito instantáneo que vemos constantemente por las redes sociales creando expectativas irreales. El impacto genuino no comienza grande y espectacular, con millones de inversión inicial y planes estratégicos mirabolantes elaborados por consultores caros. Comienza humildemente con una única persona decidiendo conscientemente no desistir en un momento absolutamente crucial. Después se vuelve 2 personas sosteniéndose firmemente una a la otra, después 10 apoyándose. Después cientos formando comunidad, después miles creando movimiento social real. Sara no tenía absolutamente nada de dinero sobrando, no tenía conexiones poderosas en altos círculos, no tenía MBA de universidad cara o experiencia emprendedora documentada. No tenía literalmente nada de lo que los especialistas tradicionales dirían que es necesario e indispensable para construir una empresa de éxito sostenible. Ella solo tenía un dolor que ardía tan intensamente dentro del pecho que simplemente no conseguía imaginar a otras mujeres sintiendo aquello solas en la oscuridad sin apoyo. Y transformó alquímicamente ese sentimiento visceral en movimiento organizado, en estructura profesional, en una organización sólida que hoy vale conservadoramente millones en impacto social mensurable y vidas salvadas. Es casi poético cuando te paras a pensar profundamente: la mujer que estaba a segundos de quitarse la propia vida desesperadamente creó una empresa estructurada que ahora salva vidas diariamente por el mundo. Esa es la definición más pura e inspiradora de transformación radical que consigo imaginar o articular en palabras. Entonces te hago ahora las mismas preguntas desafiantes que me hice honestamente a mí mismo después de conocer profundamente esta historia toda y dejarla transformarme. ¿Qué dolor específico estás cargando pesadamente ahora en este momento que podría potencialmente volverse tu propósito mayor y más significativo en la vida? ¿Qué herida tuya, aquella que escondes cuidadosamente y te da vergüenza mostrar, podría ser exacta y precisamente lo que alguien allá afuera está desesperadamente necesitando ver para no desistir completamente de todo? Vivimos en una cultura tóxica que nos enseña persistentemente a esconder nuestras cicatrices reales, a fingir performáticamente que está todo perfectamente bien, a mostrar apenas la versión cuidadosamente editada y artificialmente perfecta de nuestra vida en las redes sociales. Pero ¿y si tus cicatrices verdaderas fueran tu mayor tesoro escondido y no tu mayor vergüenza? ¿Y si la cura profunda que tanto buscas ansiosamente no viniera de esconder tu dolor sino de transformarlo valientemente en puente sólido para otras personas que están exactamente donde tú estuviste? Sara podría fácilmente haber guardado su historia traumática para siempre en silencio, podría haberse curado discretamente sola y seguido con la vida como si absolutamente nada hubiera sucedido aquella noche. Pero eligió deliberadamente hacer lo opuesto radical. Expuso vulnerablemente su herida más profunda y sangrando, usó su dolor como combustible poderoso para crear algo infinitamente mayor que ella misma. Y en el proceso descubrió una forma de cura que jamás habría encontrado si se quedaba sola, porque a veces solo nos curamos verdadera y completamente cuando ayudamos a otros a curarse también a través de nuestra historia.
¿La verdad más bonita y simultáneamente devastadora sobre todo esto que te estoy contando? Tu historia personal no terminó todavía definitivamente, de hecho, tal vez esté apenas comenzando de verdad ahora. Esperando pacientemente que reconozcas finalmente que hasta los momentos más oscuros y desesperantes cargan semillas preciosas de propósito mayor esperando condiciones ciertas para brotar y florecer. Sara hoy habla confiadamente en conferencias internacionales prestigiosas sobre trauma, resiliencia y emprendimiento social transformador. Fue portada orgullosa de varias revistas importantes sobre negocios con impacto positivo, recibe regularmente premios reconocidos por el trabajo social que realiza diariamente. Pero ella jura solemnemente que nada de eso se compara remotamente con la sensación indescriptible de recibir un mensaje simple de madrugada de una mujer completamente desconocida. Diciendo apenas muchas gracias, ustedes literalmente me salvaron cuando más lo necesitaba y estaba a punto de desistir. Ella transformó genuinamente la noche más terrible y devastadora de toda su vida en el inicio improbable de la historia más bonita, significativa e inspiradora que podría posiblemente contar a cualquier persona que quiera escuchar con corazón abierto. Probó concretamente que superación verdadera no es sobreborrar mágicamente lo que sucedió o fingir que ya no duele absolutamente nada. Es fundamentalmente sobre resignificar profundamente la experiencia traumática, sobre usar conscientemente el dolor como materia prima valiosa para construir algo tangible que deja el mundo objetivamente mejor, más compasivo y más acogedor de lo que estaba antes de que actuaras valientemente. Y si ella consiguió impresionantemente hacer todo esto saliendo del fondo del pozo más absoluto que existe, con literalmente cero recursos financieros disponibles y un dolor psicológico que parecía infranqueable y permanentemente incapacitante, ¿qué exactamente te impide ahora transformar tu propia historia en algo mayor? ¿Qué te detiene concretamente de mirar honesta y sin miedo a tus heridas más profundas y preguntar con coraje, ¿qué puede enseñarme este dolor específico sobre mí mismo y sobre el mundo? ¿A quién exactamente esto puede permitirme ayudar de forma única que nadie más puede? ¿Qué propósito mayor y transformador está misteriosamente escondido en este dolor que hoy parece completamente sin sentido? Porque al final de cuentas, después de procesar todo, la mayor cura disponible para nosotros no viene de olvidar convenientemente lo que nos rompió brutalmente en pedazos o de fingir que cicatrices profundas no existen en nuestro cuerpo y alma. Viene de usar conscientemente los pedazos rotos para construir algo completamente nuevo y transformador. Viene de crear algo valioso y significativo que solo podría existir precisamente porque el dolor existió primero y te moldeó de formas inesperadas, te enseñó lecciones que solo el sufrimiento consigue enseñar. Te dio una perspectiva única que solo quien pasó por el fuego tiene. Las cicatrices no son señales de debilidad o derrota como la sociedad intenta convencernos, son mapas detallados mostrando por donde otras personas pueden caminar con más seguridad. Son faros brillando en la oscuridad guiando a quien está perdido, son puentes sólidos conectando islas de dolor aisladas. Sara tomó el dolor más devastador que un ser humano puede experimentar y lo transformó en una empresa que hoy emplea personas, mueve recursos, salva vidas mensurables. Cambia destinos concretos de miles de mujeres esparcidas por 12 países diferentes. Ella no hizo eso porque era especial, porque tenía superpoderes, porque era más fuerte que otras personas, lo hizo porque eligió deliberadamente no dejar que el dolor fuera la palabra final de su historia. Porque decidió que si tuvo que pasar por aquel infierno, por lo menos lo haría valer la pena ayudando a otras a no pasar por lo mismo solas. Y esa opción consciente, esa decisión crucial de transformar trauma en propósito, está disponible para cada uno de nosotros que ya fue roto por la vida de alguna forma brutal. No importa si tu dolor fue grande o pequeño comparado con el de los otros, dolor no es competición olímpica, y el tuyo es válido independientemente de cómo se compare. Lo que importa de verdad es qué vas a hacer con él ahora, lo dejarás pudrir dentro de ti envenenando todo, o lo usarás como semilla para plantar algo nuevo que pueda crecer y alimentar a otros. Tu historia, con todas sus cicatrices e imperfecciones y momentos oscuros, puede ser exactamente lo que alguien necesita oír hoy para no desistir mañana. Tu propósito puede estar escondido exactamente en el lugar donde más sufriste, esperando que tengas coraje de mirar al dolor de frente y preguntar, ¿qué viniste a enseñarme? ¿Cómo puedo transformarte en algo que deje el mundo mejor? Porque al final,
La mayor venganza contra el trauma no es olvidarlo, es transformarlo en fuerza que ayuda a otros a sobrevivir, prosperar y descubrir que la vida después del dolor puede ser aún más significativa que antes. Entonces respóndeme una cosa ahora con total y absoluta honestidad, mirando hacia dentro de ti, después de escuchar todo esto, cada detalle de esta jornada transformadora. ¿Todavía crees genuinamente que tu dolor no tiene propósito ninguno? ¿Todavía piensas realmente que tus cicatrices son solo marcas permanentes de derrota y debilidad, y no semillas poderosas de transformación esperando pacientemente el momento correcto para brotar y florecer? Sara estaba exactamente donde tal vez tú estés ahora, pensando que había perdido literalmente todo, que la vida ya no tenía ningún sentido. Que la cura era una fantasía imposible vendida por personas que no conocían dolor de verdad, y mira solo donde llegó con determinación, propósito y coraje. No fue fácil ni rápido, no fue nada remotamente parecido a aquellas historias fabricadas de superación instantánea que vemos superficialmente por ahí en las redes sociales. Fue sangre real, fue sudor honesto, fue lágrimas abundantes. Fue caer 1000 veces y levantarse 1001 hasta conseguir finalmente quedarse de pie por tiempo suficiente para extender la mano firme a otra persona que estaba cayendo en el mismo abismo. Y ahora te desafío directamente, provocándote a la acción. ¿Qué primera acción concreta vas a tomar hoy, ahora mismo después de terminar este video, para comenzar tu propia jornada de transformación y superación? ¿Vas a finalmente llamar a alguien cercano que sabes que está necesitando desesperadamente ayuda pero tiene vergüenza de pedir? ¿Vas a buscar aquella terapia que vienes posponiendo desde hace meses o años por miedo u orgullo? ¿Vas a compartir valientemente tu historia real con alguien que necesita saber urgentemente que no estás solo en ese dolor? Comenta aquí abajo ahora cuál va a ser tu primer paso concreto, porque cuando declaras públicamente en voz alta tus intenciones, creas un compromiso real contigo mismo y con el mundo. Y mira, si esta historia te movió profundamente de alguna forma, si te hizo ver tus propias heridas con otros ojos más compasivos, si te dio esperanza de que la transformación es posible incluso partiendo del fondo del pozo. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones, porque todas las semanas traigo historias reales e inspiradoras de personas comunes que transformaron dolor en propósito ardiente, trauma en impacto social mensurable, desesperación absoluta en empresas y movimientos que están literalmente cambiando el mundo para mejor. Tu historia no terminó todavía, necesitas entender eso visceralmente. De hecho, puede estar solo comenzando de verdad ahora, en este exacto momento. La pregunta que queda resonando es, ¿vas a tener el coraje necesario de escribir el próximo capítulo de esa historia, o vas a dejar que el dolor tenga la última palabra?